Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es César Marcelo Bolaños, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, inscrito en el programa de instrumentación en el grupo 203038-30. En el presente video miraremos la posttarea en la cual nos pide que propongamos un sistema de instrumentación y control básico en el cual mide y controle una variable mediante un sensor comercial y un control on-off. Bueno, para este paso de la presente tarea se diseñará un sistema de control de temperatura donde mediante las diferentes configuraciones que se programarán en un Arduino Uno, se tendrá el control de temperatura, donde ésta se activará dependiendo las temperaturas en grados Celsius que se registren por el sensor de temperatura LM35. Se clasificarán las temperaturas en baja, normal y alta, donde si se superan los 30 grados centígrados se activará el LED rojo indicando la temperatura es alta, y posteriormente un ventilador o motor DC que contrarrestará el calor. Un LED verde que indicará la temperatura en estado normal si se encuentra en un rango de 25 y 30 grados centígrados, y un LED amarillo que indicará la temperatura baja si se encuentra por debajo de los 25 grados centígrados. Todo esto estará representado en una pantalla LCD 16x2 que mostrará la temperatura en grados centígrados y también el estado del ventilador si se encuentra apagado o encendido. El sensor que nos medirá la temperatura será el LM35, y todo esto estará controlado por el Arduino Uno, con el cual se configurarán todos los parámetros de los componentes que conformarán el sistema de instrumentación. Para implementar el sistema de instrumentación se hará uso de un Arduino Uno, de un sensor de temperatura LM35, la pantalla LCD de visualización LM016L, 3 LEDs amarillo, verde y rojo, un transistor BD135, un diodo 1N4007, 4 resistencias a 470 ohmios. Bueno, aquí tendremos una pequeña descripción de los componentes que para la implementación. Aquí tendremos el Arduino, el precio aproximado acá en Colombia, tendremos la descripción, tendremos acá el sensor de temperatura, el LM35 con sus características, la pantalla LCD 16x2 con sus características, los 3 LEDs, verde, amarillo y rojo, el transistor BD135 y el diodo 1N407. El paso 2 de la actividad nos dice que implementemos en físico uno de los sistemas de instrumentación propuestos en el paso 1 empleando los sensores comerciales. Nos piden que visualice el valor de la variable por la pantalla LCD controlada por un pico de Arduino, en este caso será el Arduino, en una etapa de on-off que accione un actuador de control de una variable medida. Si no consigue el actuador, reemplazarlo por un motor DC. En este caso, como vemos en la imagen, tendremos el motor DC aquí, los LEDs indicadores del nivel de la variable baja, medio y alto. Como vemos acá tendremos una captura de todo el diseño en el programa Proteus con los respectivos funcionamientos. Tendremos que al iniciar la simulación se mostrará una breve descripción en la pantalla sobre el programa y la universidad que se diseñó el trabajo, el número de grupo y el nombre del estudiante, y unas pequeñas capturas de cuando la temperatura está en baja, media y alta, y cuando se activa el ventilador al detectar altas temperaturas. Bueno, ahora miraremos los comandos empleados para el Arduino. En este caso lo primero que se hizo fue declarar los pines de la pantalla LCD. Aquí están declarados. Lo siguiente fue definir las dimensiones en cuál iban a aparecer los mensajes en la pantalla LCD. En este caso aquí colocamos la ruta donde nos aparecería, o la línea donde nos aparecería el mensaje de la unidad posttarea, que serán los mensajes que aparecerán al iniciar la simulación. El primer mensaje será el de la universidad, el nombre posttarea, después el programa que nos imprimirá el mensaje, el número de grupo, el nombre del estudiante. Posterior a esto nos empezará a generar los datos de la temperatura que
nos dirá temperatura en grados centígrados. Lo siguiente será definir los pines que llevará el sensor. Entonces para ello abriremos el programa Proteus y miraremos las conexiones que se hicieron, y tendremos que en el pin 13 irá el pin del controlador del ventilador o fan. Como podemos observar, aquí está nuestro ventilador que irá conectado al pin 13 del Arduino. Tendremos el pin 8 que será el pin de salida de la temperatura baja. Como vemos, aquí está la temperatura baja que irá conectada al pin 8. El pin 9 irá conectado a la salida de temperatura normal al pin 9. Como podemos observar, y el LED rojo irá conectado al pin 10, como nos lo muestra aquí, que está previamente definido. Lo siguiente será generar los datos que serán mostrados en la pantalla en grados. Para ello seleccionamos la ruta en que aparecerán en la pantalla LCD. En este caso será aproximadamente en este lugar donde aparecerán los datos generados en grados. Y aquí le pondremos un tiempo de espera que en un segundo nos marque los grados. Tendremos que los datos que vienen emitidos desde el sensor LM35 estarán interconectados en el pin A0 del Arduino. Aquí tendremos el LM35, el sensor de temperatura, que irá conectado al pin A0 del Arduino. Tendremos la fórmula para que nos convierta en la pantalla LCD los datos emitidos del sensor en grados centígrados. Acá tendremos unas condiciones en las cuales nos dice que si la temperatura es mayor a los 30 grados se nos encienda el ventilador, que determine que para que se encienda el ventilador, y que si la temperatura no es así, que no es de mayor a 30 grados, que se mantenga apagado. Acá tendremos ahora las condiciones para que nos muestre cuando la temperatura está en estado normal, alto y medio, y alto y bajo, perdón. Entonces en este caso tendremos que si la temperatura es mayor o igual a 25 y menor a 30 grados, nos determinará que la temperatura está dentro del rango normal. Y que si la temperatura es mayor a los 30 grados, que se determine que la temperatura está dentro del rango alto. Quiere decir que cuando esté en rango alto se encenderá el LED rojo indicándonos la temperatura alta, y cuando esté entre 25 y 30 grados se encenderá el LED color verde. Y por último tendremos la condición en la cual nos dice que la temperatura baja, que si se encuentra por debajo de la temperatura de menos 30 grados y 25 grados, que será una temperatura baja. Bueno, una vez esto, vamos a la simulación en Proteus. Para ello le haremos clic en iniciar simulación. Como vemos, nos da una pequeña descripción de la universidad, la postarea, el nombre del programa de instrumentación, el número de grupo, el nombre del estudiante, que nos da un pequeño espera y empieza ya a medir el programa perfectamente. Como observamos, nos está arrojando un valor de 23 grados aproximadamente, y nos muestra con un LED amarillo que la temperatura se encuentra en estado bajo. Si continuamos hasta los 25 grados, podemos observar que se activa nuestro LED verde indicándonos que la temperatura está en un estado normal, acercándose a nuestros 25 grados. Como podemos, seguimos subiendo, que será la temperatura normal entre 25 y 30. Al llegar a 30 podemos observar que se nos enciende el LED rojo indicándonos la temperatura alta, y nos marca que el ventilador ha sido encendido al detectar la alta temperatura. Como podemos observar, el ventilador está encendido al detectar la alta temperatura. Si regresamos por debajo de los 30 grados, podemos ver que la temperatura baja a estado normal, nuestro ventilador se apaga, y acá lentamente observamos que el motor o el ventilador empieza a apagarse. Si seguimos bajando por debajo de los 25 grados, podemos observar que la temperatura nuevamente nos queda en un estado bajo.
En la implementación, acá están todos los componentes que usamos, como lo fue el Arduino Uno, el sensor LM35, las resistencias a 470 ohmios, los diodos LEDs que fue el amarillo, el verde y el rojo, la pantalla LCD 16x2 LM016L, un potenciómetro el cual miraría el contraste de la pantalla. Tendremos el diodo 1N407 y el transistor BD135. Acá tendremos los pines que se usaron para que nos registrara los datos del sensor a la pantalla LCD, en los cuales fueron el 765432 del Arduino que fueron a nuestra pantalla. Los otros tres pines nos mostrarían el 8, 9 y 10 nos mostrarían mediante los LEDs los estados de temperatura, y con el pin 13 nos daría el control al ventilador. Y bueno, esto ha sido todo por la implementación de este ejercicio. Muchas gracias.